¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Deseo que se encuentren muy bien este día ya de marzo del 2022. Mi nombre es Aileen Naranjo, soy psicóloga de profesión y les doy la bienvenida a esta conversación, plática, monólogo del día de hoy, en el que voy a platicar acerca de algo que creo que se da mucho en realidad, y la gente de pronto tiene como lo tiene como un vocabulario común. Sin embargo, creo que lo que vale la pena, más allá de conocer el término, es saber de dónde viene, cómo hacer, o si hay algo para hacer, ¿no? Respecto a los patrones de comportamiento con los amigos, con la familia, con las parejas, obviamente, y bueno, en la parte del trabajo y en la parte social. Y entonces el día de hoy precisamente me conecto un ratín para platicar acerca de esto. Nada más lo comparto. Bien, les decía, yo soy psicóloga de profesión y me dedico a la terapia, a la terapéutica. Tengo 20 años más o menos de hacer un trabajo en pues bueno, en la parte terapéutica, tanto con adolescentes como con adultos. Y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy esta conversación, como ya les decía, que tiene que ver con los patrones de comportamiento. Entonces vamos a empezar brevemente a definir qué es un patrón de comportamiento, aunque lo más importante del día de hoy es que yo pueda saber si esto me está pasando. Entonces, y bueno, y si me está pasando, ¿qué puedo hacer? Un patrón de comportamiento es una forma que se repite en la manera de actuar, de responder, de estar en relación con otras personas, y que va teniendo resultados similares. Entonces podemos encontrar patrones de comportamiento que solamente tienen que ver con mi vida, ¿no? Es decir, con lo que yo he hecho desde que soy niño, adolescente y adulto. De pronto sucede que estoy respondiendo siempre de la misma manera cuando la gente, con cosas simples como cuando la gente toca el claxon en la calle, o cuando la gente me pregunta acerca de algo, ¿no? Que esas serían quizás situaciones poco relevantes, pero que también mi forma de responder precisamente a algunas otras cosas tiene que ver con involucramiento emocional, como con las parejas, evidentemente con la familia. Y esos patrones de comportamiento en realidad no tienen ningún motivo de llegar a terapia si son favorecedores, si generan para mí una satisfacción, si impactan positivamente en mi entorno, con las relaciones con las que yo establezco. Y entonces en realidad allí no habría absolutamente nada más que decir. El tema es cuando ese patrón de comportamiento arruina, por así decirlo, alguno de los aspectos de mi vida, de los que ya ahorita comentado, o cualquier otro que tú te puedas imaginar. Entonces, ese patrón de comportamiento es el que vale la pena que nosotros distingamos dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestro actuar cotidiano, para que podamos dejar de ser secuestrados, por así decirlo, por ese tipo de comportamientos. Ahora bien, acabo de decir que, bueno, pueden ser algunas actitudes, algunas respuestas que damos a lo largo de nuestra vida, ¿no? A partir de cómo es que nos han funcionado, y ahorita hablo de eso, desde que nacemos hasta el momento actual, que seamos adultos o adolescentes, o la edad que tengamos. Pero otro factor que impacta a mucha gente es cuando ese patrón de comportamiento está relacionado precisamente con la forma de responder de las personas que pertenecen a mi árbol genealógico, es decir, mis papás, mis abuelos, y de ahí hacia arriba, ¿no? A lo mejor puedo ver cosas similares en los tíos, en los primos, etcétera, etcétera. Y entonces estaríamos hablando de patrones de comportamiento transgeneracionales. Ambos están de alguna forma posibilitados, por así decirlo, porque están exactamente en nuestro inconsciente. Y al estar en nuestro inconsciente, lo que sucede es que van a echarse a andar, por así decirlo, de manera automática. Al echarse a andar, por así decirlo, les comento, de manera automática, yo no me doy cuenta. Y entonces, por eso les comentaba yo, ¿no? A manera un poco
de broma, que podemos precisamente sentirnos como secuestrados por esos patrones de comportamiento y terminan, les digo, si es un patrón de comportamiento positivo, favorable y demás, pues está padrísimo porque entonces voy a ir repitiendo historias de éxito en mi vida, pero el tema está cuando el tema que nos trae el día de hoy, cuando es un patrón de conocimiento, comportamiento que me arruina la situación, que no me permite tener un puesto mucho mayor en el trabajo, que no me permite terminar con una relación tóxica, que no me permite iniciar una nueva relación después de tener un tiempo de haber terminado una relación, o que simplemente mis relaciones comienzan y justamente en algún punto empiezan finalmente a tener un desenlace o perfilarse hacia un desenlace similar. Ahí es donde yo, que es el primer punto, puedo darme cuenta que tengo patrones de comportamiento. A veces no sabemos o no queremos, a veces unas, a veces otras, a veces ambas, darnos cuenta de las cosas. El darse cuenta, aunque pudiera parecer, aunque bueno, de hecho, a veces es el primer paso para un tema de que las cosas mejoren, no necesariamente va a ser el fin, ¿no? Último del análisis que se puede hacer, de la terapia y demás. Pero, ¿qué sí pasa? Que a veces no estás preparado para darte cuenta. Justamente ayer en una clase, una de las alumnas compartía que, bueno, alguien más, a ella le hace saber cierta información a una amiga, la amiga se avienta el libro casi que en 3 días y dice, bueno, ¿y luego? ¿No? Porque, y bueno, a ella le sorprende porque dice, bueno, pues es que ahí están los ejercicios, ahí puedes ir viendo algunas cosas, ¿no? Ahí te das cuenta. Y dice, sí, sí me doy cuenta, y luego, pero no es un darte cuenta que esté realmente manifestando o mostrándote a ti cosas que necesitas ver. Es decir, las personas no siempre estamos preparadas para darnos cuenta de que algo está pasando en nuestro interior. Cuando tú ya empezaste un proceso terapéutico, cuando tú ya comenzaste un camino que puede ser de autoconocimiento y dado desde cualquier perspectiva, evidentemente estás sensibilizado para poder lograr darte cuenta de las cosas. Pero hay gente que no está en el mismo camino y eso puede ser frustrante. Tanto para quien dice es que yo no veo nada, ¿no? Y entonces parece que no se da cuenta, como para el otro que dice es que es evidente y yo lo puedo ver en ti, pero el otro todavía no se da cuenta. Entonces ese sería un primer punto, ¿sale? El darse cuenta no nada más es ver este video, no nada más es leer un libro, no nada más es ir a un par de sesiones con alguien, ¿no? Del tipo que tú desees ir, o incluso puede ser a través de una película, de una conversación ajena, que uno se dé cuenta de cosas, ¿no? Porque, ¿qué es el darse cuenta? Que bueno, es un término más bien de la práctica terapéutica gestaltista. Me doy cuenta me cae el 20, diríamos los mexicanos, en el sentido de que, caray, ahora observo que esto en mí sí ha pasado. Sí ha pasado y me importa, es mucho más interno. De hecho, no recuerdo la palabra es alemana, evidentemente no la sé pronunciar, pero era algo así como awareness, que es la primera traducción que se da al inglés, y de ahí lo tomamos para darse cuenta. Entonces, pero no es superficial, tiene que ser profundo, tiene que ser que verdaderamente yo contacte con mi historia personal. Y al contactar con mi historia personal, sí o sí, para que sea un tema terapéutico, tienes que contactar con la emoción y después de contactar de la emoción, reacomodar las cosas para que precisamente puedas empezar a fluir y ver resultados. Entonces, el que tú puedas ir observando que hay ciertas historias en tu vida que han tenido desenlaces similares, te podría estar indicando que efectivamente estás teniendo patrones de comportamiento que no están siendo favorables, particularmente si esos desenlaces de esas experiencias no te gustan, te desagradan, te duelen, ¿sale? Entonces, en realidad, podría decirse que hay tantos patrones de comportamiento como personas, porque algunos tienen ciertas tendencias. Vamos a mencionar solo algunas y quizá estas te puedan dar cierta claridad al respecto.
Entonces, hay personas, por ejemplo, que como patrón de comportamiento huyen al compromiso, le dan la vuelta y esto, evidentemente, como es algo doloroso, y aquí voy a hacer un paréntesis, cuando se trata de historias de mi vida personal, están ligadas a experiencias dolorosas, a experiencias de abandono, de rechazo, de violencia, a experiencias en las que el acompañar del otro me hace sentir menos, etcétera. Entonces, obviamente, esta experiencia va a quedar marcada y no me va a ser fácil tocarla y no me es cómodo hablar de ella. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir vulnerable, me muestra vulnerable ante los demás y desafortunadamente sí, en muchos casos la gente abusa, aunque en otros casos es mi fantasía que van a abusar si saben de mi vulnerabilidad y por eso es que no lo muestro. Entonces, como tiene que ver mi instauración, por así decirlo, de ese patrón en situaciones que yo viví constantemente durante mis primeros años de vida, a veces incluso salen de mi memoria, a veces ni siquiera los recuerdo, no tengo ningún recuerdo al respecto. Entonces, si yo no tengo ningún recuerdo al respecto, alguien me podría decir, ¿cómo me voy a dar cuenta si tengo un patrón de comportamiento? Me doy cuenta cuando está siendo repetitivo, cuando yo me doy, eh, eh, a mí me es evidente hasta que ya estoy al final y entonces digo, algo pasó que volví a hacer exactamente lo mismo. Algunas cosas son inconscientes, otras son un poquito más conscientes, como por ejemplo estas semanas me decía alguien que en algún momento tuvo varias novias que él no se dio cuenta, pero todas las había conocido más o menos por el mismo mes o eran cumplían años por el mismo mes y esas son pues inconscientes y hasta transgeneracionales, ¿no? Pero hay otras que son un poquito más conscientes, como por ejemplo el hecho de que empieces a tener una relación, por decir, de trabajo y que comiences de pronto a, igual que la vez pasada, hacerte cargo de todo. Y eso evidentemente a la postre te llevará a sentirte cansado, agotado, disgustado, inconforme, porque tu patrón de comportamiento se está repitiendo en el sentido de tengo que hacerme cargo de las cosas y yo tengo que cargar con todo y es que si no lo hace nadie, pues entonces mejor lo hago yo. Sin embargo, si terminas insatisfecho, cansado, con el ánimo por los suelos, cuando estás en ese tipo de comportamiento, ahí es donde puedes comenzar a decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me está llevando a repetir las mismas historias con distintos personajes? Eso sería un patrón de comportamiento. Otro patrón de comportamiento, pensando por ejemplo en la familia, soy el que siempre tiene que andarles resolviendo las cosas o el que siempre funge de intermediario. Y no me gusta porque entonces todo el mundo se enoja, todo termino mal, ¿no? Lo que yo propongo a nadie le gusta. Entonces esa parte de ser el salvador de las personas, que regularmente se repite con gente en otros ámbitos, si te está haciendo, nuevamente repito, desagradable, te deja insatisfecho y finalmente te deja cansado, entonces es un punto que podría estarte mostrando desde hace mucho tiempo que estás repitiendo patrones que no necesitas repetir. Y entonces me puedes preguntar, ¿y por qué los repito si no los necesito repetir? Y ya me di cuenta. Bueno, aquí viene un punto importante. Nuestra psique, que es la manera en que nuestro inconsciente está trabajando, necesita sentirse en un lugar conocido, necesita sentirse cómodo. Nuestra psique, a diferencia, nuestra parte inconsciente, a diferencia de nuestra conciencia, de nuestro razonamiento incluso, no busca necesariamente el bienestar, si el bienestar no es algo que está programado desde la infancia. Ahondo en esto. Si yo he vivido en un entorno en el cual me tocaba, era yo la mayor y entonces mi mamá tuvo muchos hijos y me tocaba ayudarle desde pequeña, pero eso implica abuso, eso implica dejar de disfrutar, eso implica que me griten constantemente, eso implica que bueno, haya una relación compleja con mi mamá.
o que haya, y bueno, y además que haya como mucha exigencia, les decía yo, que termine por estresarme constantemente. A lo que aprendo, lo que aprende, perdón, mi inconsciente es eso, a estar estresada, a ser menospreciada, aprende a tener que hacerse cargo de otros, a poner a otros adelante, enfrente de mí. Si yo no tengo un trabajo terapéutico en el que pueda yo descubrir todas estas cosas, yo me voy a mantener en relaciones, no importa de qué tipo, en las que haya eso mismo. Pero me vas a decir, oye, ¿y cómo por qué? Si ese es algo que pues ya hay mucha literatura, ya hay muchas corrientes que te hacen ver que hay mejores formas de estar, y entonces cognitivamente, te digo yo desde la parte más um, evolucionada de nuestro cerebro, te dice eso es lo que te conviene. Pero mi cerebro arcaico, mi cerebro arcaico por una parte y además inconsciente, dice no, esto no es lo que yo conozco, esto es nuevo. Y mi inconsciente no quiere cosas nuevas. Mi inconsciente quiere las mismas cosas de siempre, porque ahí es donde se siente cómodo. ¿Sale? Esa es la razón por la cual nosotros repetimos comportamientos. Por eso no nos es fácil sacarnos a nosotros mismos del ciclo. Por eso un apoyo de alguien externo siempre va a ser una buena opción. Porque alcanza a ver cosas de las que yo no me estoy dando cuenta. Entonces mi inconsciente no va a ir constantemente buscando el beneficio, ¿sale? O el bienestar, o una relación más amorosa o más armoniosa, o donde no haya pleitos. Mi inconsciente dice, ok, lo que tenemos de chiquitos es nadie nos ve, nadie nos quiere, todo el mundo grita, somos menospreciados, porque desafortunadamente la interpretación de mucha gente siendo pequeña y o el trato que está recibiendo esta naturaleza, y entonces cuando es adulto lo que busca es exactamente lo mismo. Por eso a la gente le cuesta trabajo salir de determinados lugares, porque está muy metido en su inconsciente este tipo de ambientes conocidos. Les repito entonces, no es que mi inconsciente vaya a buscar algo positivo solo porque mi parte cognitiva sabe que es lo mejor, sino necesitamos remover el inconsciente, reacomodar cosas para que entonces te des permiso de vivir cosas mejores. Esa es la triste realidad, por así decirlo, la repetición de los patrones, de que yo esté constantemente metida en el mismo tema de boicot, ¿no? De autoboicot, en el mismo tema de no generar mayores oportunidades, o bien dejarlas ir, ¿no? Hay muchas historias de personas que lo que hacen es decir que en realidad esa oportunidad no era la mejor, y aunque la estuvieron buscando durante mucho tiempo, la dejan pasar. Y la gente que está junto a ellos dice, pero ¿cómo? O sea, has buscado ese, eh, ese puesto durante todo este tiempo, y a la mera hora lo dejas ir porque su comportamiento o lo que hay en su inconsciente es no me merezco aunque me busque. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, parecería que el autoboicot es algo inútil, pero para el inconsciente de esa persona que dejó pasar una gran oportunidad que había dicho que buscaba durante toda su vida, está ligada más bien a toda su huella, las huellas de la infancia, ¿no? Que de eso pronto hablaré también de ello, y voy a hacer un taller de heridas de la infancia. Entonces, esas huellas son las que van a marcarle a él la imposibilidad de ir por un mejor puesto, por una realidad física mucho más favorable a nivel económico y demás. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer con esto que yo te estoy comentando ahorita? Ahorita si quieren me hacen preguntas, ¿no? Si alguien tiene preguntas ya saben que las pueden hacer. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, como yo les decía, es revisar si dentro de tu historia hay historias, vivencias, experiencias, que aunque una está en la década de los 10, ¿no? Otra en los 20 y otra en los 30, terminan igual. Ojo, tienes un patrón de comportamiento.
A mí no me gusta nombrarlos, pero sí te sirve, nómbralos, ¿no? Hay un montón de literatura y busca cuáles pueden ser los patrones de comportamiento. Yo ahorita solo menciono dos, ¿no? Eh, pero lo más importante es que digas, ok, sí, efectivamente, busco relaciones difíciles. Busco hombres que no se pueden comprometer. Y no se pueden comprometer porque viven en otro país, no se pueden comprometer porque viven en otra ciudad, porque no se han divorciado, porque todavía están casados con alguien más, porque son eternos estudiantes y no quieren otro tipo de compromiso. Y entonces mi inconsciente, como no quiere un compromiso, se busca a esos hombres que no se pueden comprometer. Y claro, mi parte consciente dice, sí, ellos nunca, y es que a lo mejor anda algo mal en mí. No necesariamente mal, pero sí como desintonizado con lo que está viendo una incongruencia entre lo que estás pensando y lo que verdaderamente subyace en tu inconsciente. De igual manera, si tienes una historia, por ejemplo, de cada vez que voy a tener un buen puesto, algo pasa, me cambian al jefe, me mueven de lugar, promueven a alguien más. Entonces también valdría la pena ir revisando tu historia. Aquí hablaríamos, por ejemplo, incluso de situaciones transgeneracionales o de programas instaurados de manera intrauterina en la que tus papás pudieran haber estado en una circunstancia similar y ser tú quien lo esté evidenciando. Como por ejemplo, ¿qué tal que mi mamá cacha a mi papá con alguien más mientras está embarazada de mí? Y yo toda la vida odio a los hombres en ese sentido, pero claro, como es lo conocido, me emparejo con alguien que lo que hace es tener otras parejas. Esto puede ser solucionable en terapia, ¿vale? Eh, pero si no quieres ir a terapia, porque aunque ya hay más apertura, mucha gente todavía está renuente a poder darse la oportunidad de vivir un proceso terapéutico. Entonces la invitación sería a tratar de indagar qué hay detrás. En esta parte del compromiso podría yo incluso llegar a pensar o llegar a descubrir que los hombres cuando se comprometen, por ejemplo, se mueren porque el abuelito no se había casado y se casaron y pum, se murió. Y mi mamá no se había casado y luego se casan y pum, se divorcia, ¿no? Entonces, y el hombre se va. Entonces, dentro de mis programas inconscientes puede estar, no te comprometas con hombres, ¿sale? Porque los hombres cuando te comprometes se van. Que les contaba creo que alguna ocasión que esa fue un descubrimiento sorprendente para mí cuando un tío me contó la historia de los abuelos. Bueno, una parte de la historia de los abuelos en que la abuela le dijo, no me caso contigo porque si nos casamos me dejas. Y yo así de, ¡ah! ¿No? Pero bueno, de pronto hay como esas historias en la familia en las que precisamente subyace este motivo de por qué tienes esos patrones de conducta. Puedes tener patrones de conducta positivos y te digo, esos jamás te van a llevar a terapia, pero aquellos que te están generando dolor, aquellos que te están generando una... un de, que no te permiten avanzar, aquellos que están en torno a incluso dificultar tu salud, son los que vale la pena que comiences, número uno, a visualizar. Me doy cuenta que esto está pasando. Número dos, a tratar de revisar cuál es el tema. Y un ejercicio de terapia esta semana con alguien fue, cuéntame tu historia de manera distinta. Es decir, vuelvo al tema de los trabajos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa contigo cuando hay la probabilidad, de una promoción? ¿Qué pasa conmigo? Me pongo nervioso, me pongo ansioso, empiezo a pensar que no voy a poder con las cosas, comienzo a envidiar a las demás personas. Y si yo empiezo a hacer este autoanálisis, quizá pueda descubrir situaciones que se parecen en una y en otra experiencia, ¿sale? Entonces, en ese sentido, es súper importante que nosotros no, bueno, si quieres evidentemente que tus patrones de comportamiento cambien, no cierres los ojos, no voltees hacia otro lado. Eso duele, por eso siempre en proceso te va a ayudar porque va alguien a acompañarte a ello, pero si no lo quieres, eso es una recomendación incluso que yo te podría hacer, que pudieras no voltearte a otro lugar porque duela. Lo mejor es que sepas que está doliendo y por qué está doliendo. Si yo en este tema de algo pasa afuera,
revisen la física cuántica y verán que las cosas no pasan fuera. También dicen por ahí que el otro no existe, ¿no? Que todos somos uno. No es el otro el que cambia de parecer respecto a tu promoción. Eres tú mismo que comienza a tener actitudes que el otro lee y que dice, no lo vamos a repromover, ¿vale? Cuando están sucediendo, por ejemplo, que tu patrón de comportamiento es muy evidente en un área y en otras no es tan evidente, no quiere decir que no exista, pero acuérdense que en esta misma lógica del otro no existe, yo me relaciono no con las otras personas, sino con lo que me representan. A partir precisamente de esas historias con nuestras personas importantes, ¿no? Con nuestros adultos significativos, cuando éramos niños, ahí empezamos a establecerlo todo. Todo, todo, todo. Entonces, quizás hay ciertos ambientes que se parecen menos al ambiente familiar y otros que se parecen más, y por eso en unos es de una manera y en otros es de otra manera. Entonces, creo que ya abordé qué es un patrón de comportamiento, ya dijimos que hay que darse cuenta y por qué a veces no nos damos cuenta, ya dijimos cómo me puedo dar cuenta de las cosas, ya explicamos por qué al inconsciente no le interesa cambiar de lugar, ¿sale? Pero si a ti esta plática te hace saber que quieres cambiar las cosas, entonces podrías comenzar precisamente a revisar cuáles son las constantes en esas distintas historias para que te vayas cachando y digas, claro, el tema es que a mí me da miedo, porque al final de cuentas yo creo que no puedo, porque eso es lo que aprendí. Y entonces ahí se empieza a trabajar, ¿sale? Y puede ser que si tú llegas con un asunto hacia terapia, pues claro que hay ciertas terapias que te podemos atender y trabajas ese asunto y next, ¿no? Y también podrías continuar haciendo un trabajo personal respecto a, ok, ya estoy volviendo a dudar de mí. Si yo estoy dudando de mí en este mismo ejemplo que estoy tomando de que pueda yo ser promovido y a la mera hora no se dé, entonces, ¿qué podrías trabajar? Tu autoestima, tu autoconfianza. ¿Qué podrías trabajar? El quitar o desactivar todas las mentiras que te ha dicho la gente. Y que a lo mejor te lo dijeron hace 1000 años, pero constantemente en tu inconsciente salen. No sé si voy a poder, esto es algo nuevo y no me gusta, ¿sale? Y entonces que puedas puedas allí ir haciendo ciertas modificaciones para cacharte, como te decía yo, te atrapas en ese momento en el que te estás comenzando a llevar o a enfilar hacia el mismo tipo de comportamiento. Y eso por sí solo podría dar resultados distintos, sí. Solo hay que estar alerta. Alerta no quiere decir, bueno, atento, no alerta, porque la alerta de pronto nos estresa demasiado. Solamente habría que estar atento para cuando nuevamente ese ímpetu de hacer las cosas como siempre las has hecho, te quiera invadir, para detenerte y tal cual, de verdad, respirar y decir de qué otra manera puedo reaccionar, que no sea evadiendo el compromiso, que no sea responsabilizando a los demás, que no sea auto boicoteándome, que no sea desvalorizándome, ¿sale? ¿De qué otra manera podría hacerlo? Es decir, cuéntate la historia desde otra perspectiva. Bien, chicos, chicas, muchas gracias. Mi maestra de la primaria, bebé, y soy muy feliz. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy conectados. Les recuerdo, soy Aileen Naranjo, soy psicóloga de profesión. Tengo una maestría en neuropsicología educativa. No lo desprecio, pero tiene un nombre muy largo y finalmente es eso. Y estoy dando sesiones actualmente aún virtuales. Mucha gente de la que yo atiendo no está en México o no está en el lugar que yo resido, y entonces eso lo agradezco infinitamente, de manera que lo sigo ofreciendo, ¿no? Sigo trabajando de manera virtual, y bueno, en el lugar que radico, si te interesa saber dónde estoy, por favor mándenme un mensaje, porque también estoy dando sesiones presenciales. También estoy disponible para dar talleres y cursos. Si quieres y tienes, por ejemplo, algún grupo de personas que estén interesadas en un tema, podemos conversar y ver y llegar a algún acuerdo, y podemos hacer por ahí cosas. Les mando un abrazo, piensen mucho, continúen cuidándose,
más, más en la parte mental y emocional. Además que bueno, también la parte física, pero de verdad si emocional y mentalmente estamos fuertes y equilibrados, la vida se va equilibrando. Que tengan una linda tarde, noche, madrugada, donde sea que estén y a la hora que me vean. Nos vemos pronto.